aceptar en su corazón a otros dioses, que no sea Akadosh Baruj Hu, que no sea Dios. Hace unos meses fuimos con un grupo de jóvenes, fuimos a una casa hogar en Perú. Y en esa casa hogar había alrededor de 40 niñas, solamente para niñas. Y había alrededor de 40 niñas que habían sido colocadas ahí por el DIF, en su mayoría por el DIF, y en algunos casos porque simplemente llegaban los padres y ponían ahí a aquellas niñas pequeñas que no podían mantener, que no podían cuidar de su casa. Hicimos algunas actividades ahí, fue una experiencia bastante enriquecedora para el grupo de jóvenes de la comunidad con los que fuimos. Al final de las actividades, y ya cuando estábamos a punto de irnos, me estuve platicando con la directora y le comenté un par de observaciones de lo que había visto. Una de ellas era acerca de la barda enorme, una barda bastante alta, que rodeaba la casa hogar. Es decir, estoy hablando de una barda de 3 metros, bastante alta, y que hasta arriba había púas, lo cual no coincidía muy bien con una casa hogar. Digo, ninguna de las casas en las que he ido tiene púas. Bueno, algunas sí, pero es para que no entren donde afuera. O es para que no tarde. Entonces le pregunté a la directora de por qué tenían las púas y siente que, ¿para qué había puesto las púas? Digo, que vengan personas a robar, era bastante improbable. ¿Sí? Es decir, que las púas sean para evitar que asaltantes entren a esa casa y roben, pues no había mucho que robar y la mayoría de los ladrones saben a dónde robar. Entonces me dijo que no, era para que las niñas no se escapen. Y le digo, pero si no quieren estar aquí, ¿cuál es el problema de que se escapen? Si no quieren, si es un lugar en el cual no se sienten a gusto, no lo consideran su hogar, pues ¿por qué retenerlas? Entonces la directora me comentó que no, que en verdad ellos van a una escuela que está a pocas cuadras de ahí, tanto las de primaria como las de secundaria, y se van solas a la escuela. Se van temprano en la mañana, algunas a la primaria, otras a la secundaria, se van solas en la mañana y regresan. Entonces en verdad esta casa casi siempre está abierta. ¿Sí? O sea, las niñas se van libremente. Entonces le digo, entonces ¿para qué son las púas? Y dice, es que sucede un fenómeno muy curioso. Cuando las puertas están abiertas y cuando ellas pueden salir, no se van. Pero cuando se cierran las puertas en la noche, se quieren escapar. Curioso. Cuando están afuera y tienen la posibilidad de simplemente no irse a la escuela sin escaparse, no lo hacen. Pero cuando se les cierran las puertas de las noches, sí se quieren escapar. Y son niñas de 9, 10, 11, 12 años. Y digo, es algo muy curioso acerca de la necesidad que algunas personas tenemos de rebelarnos, de escapar, de salir de los límites de los que uno se encuentra, ya sea que sean límites autónomamente impuestos o inclusive límites autónomos y con mucho más razón cuando son externos, pero hay algo que nos mueve a rebelarnos, a ir en contra de las reglas, a ir en contra
de la disciplina interna o externa que uno tiene. Es relativamente sencillo, siendo que uno se levante en la mañana algún domingo y decide, hoy me voy a ir a correr, me voy a ir a hacer ejercicio, no va a enfrentar tanta resistencia interna. El problema va a ser cuando diga a las 3 de la tarde, a partir de mañana, me voy a levantar a las 6 de la mañana para ir a correr. Ahí ya no lo hace. Ahí ya cuesta trabajo. Es curioso. Ya cuando tengo una carga, una nueva responsabilidad, cuando inclusive que yo mismo me imponga esa responsabilidad, ya me cuesta trabajo. ¿Sí? Cuando es algo de mi voluntad, porque hoy me levanté temprano a las 6 de la mañana y dije, no me puedo dormir, ¿qué hago? Pues vamos a hacer ejercicio, no hay problema alguno. Cuando ya me lo pongo como una disciplina, ahí ya voy a sentir que no es tan fácil. Curioso. Digo, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Si yo le digo a alguno de ustedes que está tomando un refresco, y va a tomar el refresco, y le digo, toma el refresco. No, pues ahora no. Así somos. ¿Sí? Sí voy a tomar el refresco, pero porque yo quiero tomar el refresco, no porque tú me digas que voy a tomar el refresco. Igual lo iba a hacer. Pero ahora ya no lo hago. Ahora ya no lo hago porque me estás obligando, porque siento que ahora lo tengo que hacer. Ya no es que lo quiero hacer, ahora ya siento la obligación de hacerlo y me voy a rebelar contra ello. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo funciona? Hay un diálogo que la Gemara Sanhedrin relata un diálogo entre Rabbi Yehuda Nasi y Antoninus. Antoninus me parece que era Marco Aurelio Antonio, el Pío, se llamaba. Que era un emperador, era un César, un emperador romano, y tenía contacto cercano con Rabbi Yehuda Nasi. Y eventualmente Antoninus se convirtió y aplicó al trono. En ese diálogo leer, que hay muchos de esos diálogos en el Talmud, en uno de esos diálogos están discutiendo acerca de a partir de qué momento el Yetzer Hara entra a la persona. A partir del momento en el que el ser humano es procreado, o a partir del momento en el que nace. Rabbi Yehuda Nasi sugirió, dice, no, es a partir de que nace. Perdón, a partir de que es procreado. Rabbi Yehuda Nasi dijo a partir de que es procreado. Y está 9 meses en el vientre de su madre y eventual, pero ya desde el momento en que fue procreado, de que estando dentro del vientre de su madre, en el proceso de gestación, ya tiene el Yetzer Hara. Y Antoninus decía, no, es a partir de que nace. Estuvieron hablando y después Rabbi Yehuda Nasi le da la razón a Antoninus y le dice, Antoninus tiene razón. ¿Por qué? Y además cita un versículo, Ulepeta Hatat Robetz, y cita un versículo para apoyar la postura de Antoninus. ¿Cuál fue el argumento de Antoninus con el cual convenció a Rabbi Yehuda Nasi? Si es de que en verdad el Yetzer Hara entra a la persona a partir del momento en que es procreado, y por lo tanto los 9 meses de gestación tiene el bebé, tiene el Yetzer Hara dentro, debería patear a su madre y salir. Y Rabbi Yehuda Nasi le da la razón. Curioso. Le da la razón. No vemos que dan pataditas, ¿sí? Dan patadas, pero no patean tanto como para que en el 4º mes estén empujando salir. ¿Sí? Se patearían a su madre y saldrían. Es raro. Si un bebé sale a los 4 meses, que ya tiene, si es de que tuviese Yetzer Hara, si saldría del vientre de su madre a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses,
En la gran mayoría de los casos moriría. Pero a eso te lleva el Yetzer Hará. El Yetzer Hará lleva a la persona a hacer algo que inclusive le va a provocar su muerte, pero se va a revelar de aquello de quien les da vida, de aquello de donde está contenido. El bebé está dentro de ese vientre de su madre y lo encierra. Es para su propio bienestar. Solamente de esa manera puede comer. Sus órganos internos están desarrollados. No puede respirar, no puede comer, no puede recibir nutrientes de ninguna otra manera. Pero está encerrado. Y no solamente está encerrado, sino que además depende totalmente de su madre. El Yetzer Hará no lo aguantaría y saldría, y empujaría y patearía a la madre y saldría. Se va a morir. Pero no aguanta estar encerrado ahí. No aguanta estar totalmente dependiente de alguien. Es decir, dice Antoninus de que hay una de las características del Yetzer Hará es justamente romper los límites de donde uno se encuentra. Esa es una de las características del Yetzer Hará. No importa que se nos vaya la vida de por medio, pero yo no lo aguanto. No aguanto esto que me encierra y es para mi bien, sí, pero no lo aguanto. Si está encerrada, cuando las puertas se cierran, trato de escaparme. Y una niña a los 9 años que se escape a la calle, las consecuencias son terribles. Una niña sola, huérfana, sola en la calle, de 9 años, no quiero ni pensar lo que sucedería con ella, pero lo hace. Pero si el impulso de la niña es, me voy a escapar, no tengo a dónde ir, no tengo dónde comer, no tengo dónde dormir, pero me voy a escapar de aquí. El ser humano es un ser extremadamente complejo. Digo, este impulso a la rebelión ha tenido ciertas bondades. Gracias a ello de que los pueblos se sublevan contra déspotas y contra tiranos que oprimen a esos pueblos. Patria libre o morir, como decía don Ernesto. Tiene beneficios este impulso a la rebeldía. Pero como todo en la vida, todas las midot, todas las características de la persona, dependiendo de los contextos, puede ser increíblemente nocivo, puede ser algo muy provechoso. Pero el impulso a rebelarnos, todos lo tenemos. Quizás desde Adam Arishon mismo. La Gemara también en Sanedrín dice que Adam Arishon min allá. Adam Arishon fue un hereje. Increíble. Fue formado por Dios. Dios lo hizo con sus propias manos. Le dio un alma de su propio aliento. Y sin embargo, Adam Arishon min allá, dice la Gemara. Es decir, fue un hereje. Se rebeló contra Dios. Dios le dijo algo y te vas a morir. Pentamutú. No importa, pero a mí no me dice lo que... Yo sé lo que es mejor para mí. Ya sea por Nama de Kisufa, por el pan de la vergüenza, o por cualquier otra justificante, racionalización propia que uno tenga. Pero a mí no me dice qué es lo que voy a hacer. Yo sé qué es lo mejor para mí. Yo voy a comer y voy a caer y después voy a ganar esta cercanía con Dios por mi propio mérito. Muy buen argumento. El problema es que es contrario a lo que Dios dijo. Y de todas maneras lo hizo Minaya. Se rebeló contra Dios. El Midrash señala que a Kadosh Baruj Hu le ofreció la Torah a varios pueblos. Antes de ofrecérsela a Israel, se lo ofreció a varios pueblos. A Ismael le dijo, se lo ofreció, Ismael preguntó, ¿qué está escrito? Y respondió, Lotinov. No harás adulterio. Ismael dijo, no puedo. No es demasiado. No va conmigo. Esa es la razón, no va conmigo. A Esaf se lo ofrece, a Edom se lo ofrece, y le pregunta qué está escrito, y responde, lo tirzach, no va conmigo.
Digo, si efectivamente le hacemos caso a los sabios, de que Esav es Edom, tal como la Torah lo dice, y Edom es el precursor del Imperio Romano, para poder consolidar y extender el Imperio Romano se necesita de guerras. Era un imperio militarista. Decir no matarás es, ¿cómo? ¿Cómo no voy a matar? Si es la manera a partir de la cual crezco y me expando. Es de la manera en la cual me expreso tal como yo soy. Entonces no va conmigo y lo rechaza. Curioso que a Clar Israel lo primero que lo dijo es Anoji Hashem Elokeja. Eso lo primero cuando se hace, cuando se da la entrega de la Torah. Es cierto que Clar Israel dijo Naaseh Benishma primero. Y cuando Akadosh Baruj Hu se habla con ellos por primera vez, les dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, pero yo soy tu Dios. A partir de esa frase de que se deriva la obligación de creer en Dios. Y de nuevo, según el Rambam, según Ramban ya conocemos, sí, de que no puede haber una obligación, no puede haber un mandamiento de creer en Dios. Pero a partir de ahí, por lo menos, según el Sefer Hillel, según el Rambam, a partir de ese pasuk, de ese versículo es donde aprendemos la obligación de creer en Dios. Ese es lo primero. ¿Por qué es lo primero? Porque ese es el mayor reto. El mayor reto de Clar Israel es la kefirá. Es increíble. Los mayores ateos del mundo han sido judíos. Es impresionante. ¿Sí? Desde Spinoza, al que se le conoce como el precursor del ateísmo moderno, yo digo en el siglo XX. Para Marx, la religión es el opio del pueblo. Para Freud, la religión, la creencia en Dios es una ilusión infantil. Judíos. Aquellos que teóricamente han hecho más daño a la creencia en Dios, a la religión, han sido paisanos, han sido judíos. Desde Adán a Rishon, no era Yehudí, pero en cierto sentido era Israel. Desde Adán a Rishon es min, fue un hereje. Digo, y la historia. Y de la historia de personajes que conocen a Kadosh Baruj Hu y se rebelan contra Kadosh Baruj Hu. Realmente es tremendo. Así como la Torah fue la que introdujo la creencia en Dios, así también la Torah fue la que le introdujo también la negación de Dios. En las otras culturas no hay una tradición de ateísmo entre los mexicas. Tenían sus dioses, sí. Pero Anoji Hashem Elokeja es un reto. Hay un pasuk en Nehemia donde dice que, no tengo aquí el pasuk, pero el pasuk dice que Clar Israel prefirió, es en Nehemia Tet, que Clar Israel prefirió regresar a ser esclavos a Egipto, con tal de no aceptar a Dios y a la Torah. Prefiero ser esclavo del faraón, que siervo del faraón y no siervo de Dios. Y lo entiendo perfecto. Porque cuando voy a trabajar en las mañanas, inclusive que sea una esclavitud terrible, pero en las noches yo hago en mi casa lo que se me da la gana. No siento la presencia de Dios que me está diciendo, también aquí estoy. Cuando el amo es el capataz, el del campo de trabajo, y yo estoy en mi cuarto, por muy precario que sea, pero es mi espacio. En este espacio, y no está el faraón, en este espacio no el faraón. Tengo 6, 8 horas en las noches donde estoy a solas sin ninguna autoridad que me diga lo que debo de hacer, porque mi amo está allá, mi amo está en su palacio y mañana me va a castigar, pero hoy soy libre.
Prefiero ser esclavo, prefiero ser siervo del faraón, prefiero tener un amo humano que me dejará en paz cuando no lo sirvo, que tener a un amo que es Dios, que me ve en cada momento y que escucha cada palabra que yo hago. ¿Sí? Para estos individuos, no es que haya shgajá, es que Dios amenaza siempre en el horizonte, siempre te está amenazando. Entonces estas personas, ¿sí? Y por supuesto, para alguien que no tiene una relación, que no busca una relación, que busca Él, yo sé que es lo mejor para mí. Para estas personas, pues mejor tener a un amo 14 horas diarias que tener otro amo 24 horas diarias. Entonces, por eso dice el pasuk en Nehemia que claro, Israel prefirió, y lo encontramos en la Torah varias veces. Salían de Egipto y regresemos a Egipto. Salieron yo otra vez y pongámonos un líder y regresemos a Egipto. Que si ahí los castigaban. Sí, pero ahí no dependemos totalmente. Ahí tenemos nuestro espacio. En Parshat Nitzavim, recuerden, Parshat Nitzavim es la Parshat siguiente a Parshat Ki Tavo. Y la Parshat Ki Tavo es una de las dos ocasiones en donde aparecen las Tojajot y donde las Klalot son terribles. En verdad que cuando uno se pone a estudiar las Klalot que aparecen en Ki Tavo, son fuertes. Entonces al inicio de Nitzavim dice: Aten Nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokeichem, rosheichem, shifteihem, signeichem, veshotreichem, kol ish Israel. Está la traducción al Yiddish, por si quieren que la lea. Bueno. Y ustedes están parados inmediatamente después de Parshat Ki Tavo. Ustedes están delante lifnei Hashem Elokeichem. La abreja bebrit Hashem Elokeja ubealato asher Hashem Elokeja koreitcha hayom. Para entrar al pacto que Hashem Elokeja y en su bealato es una clara, que Hashem Elokeja establece contigo hoy. Leman akimotcha hayom lo leam beuye lecha leelohim kasher diber lach bekasher nishva lavoteja labraham Yitzhak y Jacob. Para establecerte a ti hoy como pueblo, y que Dios será para ti como Dios, tal como le dijo y tal como lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces están inmediatamente de Parshat Ki Tavo, inmediatamente de escuchar las Klalot de la Parsha, Akadosh Baruj Hu hace un pacto con ellos. Be'alato, un pacto en el cual ellos serán un pueblo para Dios, su pueblo, y Akadosh Baruj Hu será para nosotros Elohim. Y después dice me salto unos versículos, se dice: Pen yesh bachem isha isha o mishpacha o shevet asher le'avuvo ponei hayom me'im Hashem Elokecha. No sea que haya entre ustedes un hombre o una mujer, una familia o una tribu, cuyo corazón se aleja hoy de Dios, Elokeinu, la aleja en la voz de Elohei agoim aem asher pen yesh bachem shoresh por árbol verano. Después de que dice: haré un pacto con ustedes, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aleje de Dios y que se vaya a servir a otros dioses. Vaya beshmoet el divrei ala azot, y que cuando escuche estas, la clara, cuando escuche las Klalot que acabamos de escuchar, que en Parshat Ki Tavo aparecen, que en la página anterior aparece, y no sea que alguien que cuando escuche las palabras de estas consecuencias de no aceptar a Dios, dígase, bendiga él mismo en su corazón diciendo: Shalom y Eli, la paz estará conmigo, que besherirut libi elech, leman sefot arba et atzmea, para seguir aumentándole, ¿sí?,
agua o desea satisfacer, los comentaristas refieren que se refiere a los deseos como una persona, así como una persona sedienta tiene mucho deseo de agua. Entonces cuando la persona se les Ford explícitamente donde dice que es cuando tienen tantos deseos de lo físico y tienen deseos de lo físico muy fuertes como cuando alguien está muy sediento, y eso es lo que lo va a llevar a negar a Dios. Lo yavá Hashem Elokei yisloach lo, Akadosh Baruj Hu no lo perdonará. ורצה בו כל עלה כתובה בספר הזה ומחה השם את שמו מתחת השמיים. הקדוש ברוך הוא aplicará en él las maldiciones que mencionamos, que están escritas en este libro, y borrará Dios su nombre debajo del cielo. והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת. Y Hashem lo separará del resto de las tribus de Israel de acuerdo a las maldiciones de este pacto que están en este libro de la Torah. Entonces tenemos una persona que acaba de escuchar las Klalot y sin embargo dice no, Yitbarech bilbabo lemor, y se bendice en su corazón diciendo Shalom y Eli, a mí no me va a pasar nada. Acabas de escuchar todas las Klalot de Kitabó, si no haces lo que Akadosh Baruj Hu dice. Y él dice en su corazón, él se bendice en su corazón diciendo Shalom y Eli. A mí no me, la paz estará conmigo. ¿Por qué? No escuchó. ¿De qué está hablando? Acaba de escuchar todas las Klalot y él se bendice en su corazón diciendo la paz estará conmigo. ¿Por qué? Porque caminaré en la rectitud de mi propio corazón. Es tremendo, es terrible. Escucha las Klalot y dice, a mí no. Eso a mí no me va a suceder porque yo voy a caminar en la rectitud de mi corazón. Pero eso es lo que dijo Akadosh Baruj Hu, de que te va a pasar. Pero no. Si yo camino en la rectitud de Sherirut Libiela, si camino en la rectitud de mi propio corazón, Shalom y Eli, y todas estas Klalot que recién escuché, esas a mí no me va a pasar nada. Shalom y Eli. Es tremendo. Digo, obviamente la persona en ese momento lo que está haciendo es salirse del pacto. ¿Por qué la persona se sale del pacto? Por Besherirut Libialech. Porque quiero caminar en la rectitud de mi corazón, quiero hacer lo que yo considero que es correcto y que Dios no me diga qué es lo que yo debo hacer. Yo sé lo que mi corazón pide. Y como yo sé qué es lo que mi corazón pide, Shalom y Eli, la paz estará conmigo y todas esas Klalot no van a recaer sobre mí. Es decir, es el deseo. Y solamente para entender un poco cómo funcionamos de una manera en los procesos internos. El kavod no siempre lleva a romper límites. Es el deseo. Son los deseos físicos los que llevan a romper límites y a romper los límites, a rebelarme. Todos tenemos defectos. Hay ciertos defectos que nos llevan a ciertas cosas. El kavod nos puede llevar al enojo. El enojo nos puede llevar a la violencia. Pero el kavod no me lleva a romper límites, a escaparme. Al revés, quiero quedarme aquí y ser respetado y ser apreciado por todos. Justo porque tengo kavod es que ahora voy a quedarme aquí. Estoy dispuesto a obedecer todas las reglas porque eventualmente voy a triunfar. Eventualmente voy a destacar. Mi búsqueda de kavod me dice, respeta y después aprende a obedecer y después aprenderás a mandar. Por lo tanto, aprendo a obedecer. Para aprender, después
aprender cómo se hacen las cosas, porque yo sé que voy a mandar después. El kavod no me lleva a romper límites y a escaparme, a desviarme, a romper el pacto, a irme hacia el lado. Recuerden, toda persona que jotee es porque un ruach shtut nichnas bo. Ruach shtut. Shtut significa, es shintet, es la misma raíz de estía, de una desviación. Hay cierto tipo de averot que no solamente es una tontería llevarlas a cabo, sino es una tontería que se manifiesta a través de la desviación. Me voy para otro lado. Yo sé que tengo que hacer esto mañana, pero no, me distraigo. Me voy hacia otro lado. Lo dejo de hacer ahorita. ¿Sí? No sigo, no camino por la línea, no me gusta caminar derechito. Me gusta irme por la libre. Me gusta irme por la libre. La de cuota es más recta, es más rápida, pero es de cuota. Es de cuota. La libre es más bonita. Usualmente las carreteras libres tienen mejor escenario. Y me puedo detener a comer unas quesadillas en el momento que yo quiera. Se me tocaron las quesadillas ahorita y me detengo en el puesto. Está más bonito el paisaje y me puedo detener en cualquier momento. En la de cuota no me puedo detener en cualquier momento. Si me detengo, llega la patrulla federal y me dice, ¿se le ofrece algo? No, circule. Usted no es la libre. Pero a la gente nos gusta irnos por la libre. Es más bonito. Sí. Randesler dice que la curiosidad se le dio que la curiosidad se le dio al ser humano para la adquisición de Jochma. Claro, Israel para estudiar Torah. De querer entender cómo funciona el mundo, de querer aprender. Pero la curiosidad también tiene un riesgo terrible. Es la curiosidad la que te lleva a ver qué hay del otro lado. La curiosidad también su lado positivo es que te permite acumular más conocimiento y saber más Torah y tener deseos de estudiar Pesajim. Sí. La curiosidad. Mientras más curiosidad uno tenga en Torah, mejor. Sabrás más, sabrás mejor. Sí. Con técnica, con metodología, con disciplina. Pero tiene el lado negativo de que es escaparse. Es saber qué hay allá. A ver qué se siente. ¿De qué se trata? A ver, ¿me dejas probarlo? La curiosidad es lo que nos lleva a buscar, desviarnos, salir. Cuando se aplica, cuando se le enfoca de una manera incorrecta. Por supuesto, eso en términos en las personas puede ser espantoso. Cuando la persona es incapaz de controlarla, entonces son nuevas aventuras, nuevos destinos, nuevas parejas. No me limites. Necesito mi espacio. Hace 20 años no existía esa frase. Necesito mi espacio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy en día toda persona menor de 30 años la dice y la repite. Oye, ¿por qué ya no siguen juntos en la pareja? Es que necesito mi espacio. ¿Qué significa necesito mi espacio? La Torah dice, yo le vas a dejar. La Torah dice que deben unirse en una sola carne y tú necesitas tu espacio. Pero es cambios de mentalidad, de idiosincrasia en la gente. En verdad, tengo 47 años. Cuando yo tenía 18, 20 y tantos, esa frase no se escuchaba. Pero ahora sí. Necesito mi espacio significa no me quiero comprometer. Puedo hacer lo que quiera. No tengo que cumplir. Déjame. ¿Qué tal no eres tú, soy yo? ¿Se escuchaba eso? Hace 20 años. Puede ser.
Parshat Ki Tisa. En Parshat Ki Tisa vemos lo del becerro de oro. Lo del becerro de oro es el ejemplo, es el caso de idolatría en clan Israel. A grado tal que inclusive 3.300 años después todavía no ha terminado de perdonarse. Cada vez que hay Isurim a clan Israel, Akadosh Baruj Hu se va cobrando un poco del Egel Azaf. Expiación significa, en hebreo es capará. Capará es cuando la persona llevó a cabo un acto que no debió haber hecho e hizo cierto impacto, cierto daño en su alma, en aquella parte del alma donde tenga relación. Hizo cierto impacto y lo que hace a través de un cierto proceso de capará, que de nuevo Teshuvah y el proceso de capará se va borrando. Capará significa se cubrió, se borró el efecto de ese acto en ti. Si el Geta Egel, si el pecado de la idolatría del becerro de oro no ha terminado de tener capará, es porque sigue estando el mismo pecado dentro de nosotros. Si todavía no termina, todavía no hay capará. Si cada vez que hay Isurim, a Klal Israel, se está limpiando un poco, cada vez más y más, pero todavía sigue estando el daño. El impacto, la influencia de decir, el Eloquej Israel, Asher Hotija Meretz Misraim, sigue estando ahí. Es decir, sigue estando ahí el impulso a el Eloquej Israel. Ese es tu Dios, Israel, es decir, otro. Todavía el impulso de la idolatría todavía no. Por eso es la base de todo. Por eso la prohibición de idolatría es la raíz de todas las mitzvot lotas. Y yo digo, la gente se equivoca cuando cree que ya no es un mal, social. Lo es, a nivel personal, mucho más sutil, pero sigue siendo la base de la Torah. Entonces todavía permanece el pecado de la idolatría en nuestra conciencia y por lo tanto todavía no hay capará. Lo curioso es de que inmediatamente, como parte del proceso de capará, según Rashi por lo menos, como parte del proceso de expiación, de reconciliación con Dios por haber hecho el becerro de oro, se da el Mishkan. ¿Sí? Por lo menos según Rashi, se da el Mishkan. Y en el Mishkan era curioso, pero había una obligación de construir, de hacer el Kodesh HaKodashim, y en el Kodesh HaKodashim había querubim. Los querubim son, así dice Rashi en Bereshit, son malachim, son ángeles. ¿Sí? Pues la prohibición de la idolatría, según yo, es bastante clara. Según yo, después de Noje Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Así dice el pasuk. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Lo tase lecha fesel v'chol temunah asher bashamayim mimal v'ad. V'asher ba'aretz mitachat v'asher b'mayim mitachat la'aretz. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna estatua, ni ninguna imagen de lo que está en el cielo arriba, ni en la tierra debajo, ni lo que está en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos y no los servirás, que Anoji Hashem lo queja. El versículo es bastante claro. Lo ta'aseh lecha chol pesel v'chol temunah. Hay una prohibición de hacer cualquier imagen y cualquier estatua, cualquier escultura o imagen de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Está prohibido por la Torah. Esa es la prohibición de idolatría. Y los querubim es un malach. ¿Cómo? No es esa una violación de la prohibición de idolatría. Y por supuesto que, según el Ramban en el Geta Egel,
Tampoco Clan Israel quería. No eran tan tontos como para suponer de que este ídolo que acaban de hacer, este becerro de oro que acaban de hacer o que se acaba de hacer, lo sacó de Egipto. Si ayer no existía. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Digo, la frase no tiene sentido. Y por eso el Ramban explica de que no, en verdad ellos se referían a un shor. El shor es el animal, es el egel maduro. El egel es un becerro, es decir, un torito. Pero en verdad se referían a un shor. Y shor es, según el pasuk en Yehezkel, era parte de la Merkabah. Es una parte de la manera en la cual Akadosh Baruj Hu se expresa. Mirat Adin, pero es parte de la manera en la cual Akadosh Baruj Hu se expresa. Entonces ellos también tenían intención de servir a Dios. Hicieron una estatua representando a cierta faceta en la cual Dios se manifiesta. Es parte de la Merkabah. Entonces, por supuesto que no era que este ídolo, el Dios que lo sacó de Egipto. Pero este becerro es una representación de un toro. Y el toro sí es una manera a través de las cuales Akadosh Baruj Hu se manifiesta. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Si yo voy en la carretera, seguramente se habrán dado cuenta que está la carretera y hay ciertos signos en al lado de la carretera donde en ocasiones, utilizando este ejemplo, hay un signo con una vaca. Ese signo indica de que ten cuidado, sea atento porque hay vacas en los campos aledaños, en la carretera. Y a las vacas no les enseñan a cruzar las calles. No saben, las vacas no saben cruzar las calles, nunca aprendieron. Por lo tanto, si las vacas distraídas están pastando al lado de la carretera, fácilmente se pueden cruzar a la carretera. Y si una vaca pesa 600, 800 kilos y una persona va a 110 kilómetros por hora, estrecharse contra una masa sólida de 600, 800 kilos es extremadamente peligroso. Tengo un amigo que se estrelló contra una vaca. Pérdida total del automóvil, gracias a Dios, a él y a su familia sufrieron heridas graves. Pero es muy riesgoso. Entonces, este signo tiene ahí el dibujo de una vaca diciendo: ten cuidado, vete despacio, hay vacas y las vacas se cruzan, se meten a la carretera, estate atento. Ese signo, el dibujo de la vaca, no es una vaca. Ese signo de la vaca me hace referencia al animal que está al lado, de carne y hueso, que es la vaca. Eso es una representación visual de la vaca. Es una representación visual del animal que está dibujado ahí, la vaca. Cuando yo escribo la palabra, si yo pongo ahí, en algunos lugares he visto que la señal de alto es una mano. Una mano extendida, abierta. La palma de una mano con los 5 dedos abierta que dice detente. También se utiliza como una señal. Esa mano no es una mano, es una representación visual de una mano. ¿Sí? Y que nos viene a enseñar que detente. ¿Sí? Ten cuidado, párate. Si yo escribo las 4 letras llamadas M-A-N-O, una mano, son signos lingüísticos que me hacen referencia a una mano. ¿Sí? El dibujo de la mano es un signo visual, es una imagen visual que me hace referencia a algo llamado mano, de carne y hueso. Las letras M-A-N-O son signos lingüísticos que me hacen referencia, que me evocan exactamente lo mismo que el dibujo. Me hacen referencia a una mano. Cuando yo lo escribo en hebreo, escribo Yud y una Dalet, es una representación lingüística de algo. Es una representación lingüística.
¿Por qué la Torá prohíbe representaciones visuales de Dios y permite representaciones lingüísticas de Dios? Igual es una representación. Igual es una representación. Entonces, ¿cuál es el problema? Si de todas maneras ya estoy describiendo a Dios, y Dios va más allá de toda comprensión, pero la Torá misma me dice de que Dios tiene ya. ¿Cuál es el problema? Digo, buena parte del Moreh Nevuchim del Rambam es justamente, eso que tú leíste ya, no se refiere a eso. ¿Sí? Y en verdad a Kadosh Baruj Hu no lo podemos conocer, y por eso es de que en filosofía lo llaman teología negativa, es decir, no puedes saber cómo es Dios, sino lo único que puedes llegar a saber de Dios es lo que no es. Ya otra... Pero es para explicar a qué se refiere con eso. Pero la Torá sí permite representaciones lingüísticas de Dios y prohíbe terminantemente cualquier representación visual de Dios. Y a pesar de que son igual representaciones, de otro tipo, pero igual son representaciones. En otras palabras, ¿por qué la Torá prohíbe ciertas cosas y otras las prohíbe cuando aparentemente son distintas variantes de lo mismo? El Eger, cuando se refiere a Dios, pecado mortal, y 3.300 años después vas a seguir pagándolo. Pero igual se refería a Dios. Es una faceta de Dios. Es el Shor, parte de la Merkabah. ¿Sí? Pero los querubim, que es una escultura de un ser que está en el cielo, eso es parte de eso sí se vale. Eso sí se puede. Eso es obligatorio hacerlo. Pero igual está haciendo una imagen de un ser espiritual. El querub es un malach. Y también es de oro. Esta es la pregunta famosa del Kuzari. Y el Kuzari responde de una manera muy sencilla. Uno, Dios lo pidió, y otro, Dios no lo pidió. Y eso además significa Avodah Zarah. Avodah Zarah no significa ídolo, según esta postura. La traducción literal de Avodah Zarah es una Avodah Zarah, una Avodah distinta. Es decir, ciertos actos que son de servicio a Dios, vamos a traducir Avodah por servicio a Dios, un servicio a Dios distinto, como el Esh Zarah de los hijos de Aarón. Está bien, pero eso Dios no lo pidió. Tus intenciones son maravillosas, pero eso Dios no lo pidió. Es Zarah. La Avodah Zarah, según esta perspectiva, no es el ídolo. No es el ídolo, sino es una manera de servir a Dios que Dios no pidió. Este procedimiento, estas maneras, estos actos que tú haces, este objeto que tú haces, esto Dios no lo pidió. Por lo tanto es Avodah Zarah. Literalmente es Avodah Zarah. Lo otro es igual. También es una imagen de un ser espiritual. Pero ese Dios sí lo pidió y lo tienes que hacer en el Kodesh HaKodashim con los querubín. La Torah dice ya. Entonces ya, sí se puede. Oye, pero ¿por qué la imagen de una mano de Dios? Quiero dibujar la mano fuerte de Dios. No, es Avodah Zarah. Eso es lo tasejol kol temuná. Eso es Avodah Zarah también. ¿Sí? Estás haciendo. Eso Dios no lo pidió. ¿Sí? La idea del Kuzari es increíblemente simple, pero las implicaciones son fuertes. Una vez estaba platicando con un conocido que me dijo que él se conectaba mucho con Dios, que para él lo más importante de su semana era irse los sábados a la Marquesa, andar en motocicleta y en la carretera entre las montañas, y de esa manera sentía como la Shekhinah lo llenaba a él cuando sentía el viento,
el viento que le golpeaba el rostro. Dice, yo me conecto con Dios de una manera muy, muy, muy poderosa, muy intensa cuando voy los sábados a la Marquesa. ¿Está bien? Pero eso Dios no lo pidió. Te creo. Pero esa no es la manera en la cual Dios pidió que uno se busque conectar con Él. No a través de los sábados ir en motocicleta a la Marquesa. Es que yo me siento muy, muy conectado con Dios cuando hago ciertas prácticas espirituales. Y yo creo que la divinidad está dentro de nosotros mismos. Y cuando me voy a meditar a cierto ashram y digo mis mantras en sánscrito, también con él me conecto con la energía espiritual divina que está en el mundo. Muy bien, pero eso Dios no lo pidió. Oye, pero es que de esa manera es como... Sí te creo, pero eso Dios no lo pidió. La raíz de Avodah Zará es lo que Dios pide, está bien, aunque uno crea que también está demasiado cerca de lo que sería idolatría. Pero Dios lo pidió, es lo que dice el Kuzari. Lo que Dios no pidió, a pesar de que tú creas, de que te conecta con Dios, pues eso no. Y dependiendo de los casos, inclusive se puede llegar a ser Avodah Zará, dependiendo del contexto. Pero todo está motivado por yo decido lo que es bueno para mí, y esa actitud es la que me lleva eventualmente a negar a Dios. Eso fue con Adam Rishon. Yo sé que es lo mejor para mí. Yo voy a pecar y me voy a caer, después voy a subir, me voy a conectar con Dios de una manera más plena. Muy buen argumento. Pero Dios lo prohibió. Pero Dios tiene razón, pero está prohibido. Pero es que es un impulso natural en el ser humano. Tiene razón, pero está prohibido. Es que de esa manera, tiene razón, pero está prohibido. Cuando hablamos de aquello que nos lleva a negar a Dios, se expresa en su origen, es la motivación que todos tenemos de ir en contra de un límite, de una regla, de algo que nos limita. Cuando se trata de aquello que Akadosh Baruj Hu señaló, entonces mi reacción va a ser, voy a negar a Dios directamente. Voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Para permitirme a yo, tal como dicen los sabios, ¿sí? Con el Geta Hegel. Pero ya, voy a negar autoridad externa mayor que la mía. Y dos, no solamente la voy a negar, sino que además voy a desviarme. Y esa desviación es en base a lo que yo considero que es lo correcto. Y ahí Besherirut Livielech. Y Shalom Yeli y no... Está bien, eso es lo que mi corazón pide. La rectitud de mi corazón me dice, vete por acá. Si solamente que hay Klalot, y hay Alot, y es en contra del pacto, en contra del brit que Akadosh Baruj Hu estableció.